Vamos a comenzar con esta clase dominical. Estamos en Hechos capítulo 20. Vamos a orar antes de comenzar a estudiar este pasaje. Padre Celestial, Dios, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, para con nosotros. Y yo te quiero pedir, Señor, que atraigas a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor. Guarda sus pasos, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Dios. Ayúdalos a llegar con bien, Señor. Y también, Señor, aquellos que por alguna razón se han quedado en casa, Padre, bendíceles, Señor, fortalece su fe, Señor. Ahí donde ellos están, Señor, llénalos de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Dios. Recuérdales, Señor, que tienen un compromiso contigo, Señor Jesús, y te busquen, Padre, ahí donde ellos están. También te ruego, Señor, por esta clase dominical, que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, pero sobre todo te pido, Dios, que nos ayudes a poner en práctica la enseñanza de esta mañana, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos a Hechos capítulo 20. Estamos viendo este, los viajes de Pablo y ya empieza su tercer y último viaje misionero. De hecho, prácticamente ese tercer viaje ya es prácticamente de despedida. Este, Anteriormente, pues habíamos visto el alboroto de Éfeso y ahora vamos a ver cómo Pablo continúa en Grecia y Macedonia. Ahí papá puso los viajes de Pablo, ¿verdad? Al final de este tercer viaje misionero, Pablo llega y finaliza en Jerusalén, sin antes recorrer cada una de las iglesias donde pues él había predicado, ¿verdad? Sobre todo las principales, porque que son Éfeso, Antioquía, Troas, Corintias, Tesalónica, ¿verdad? Que si se fijan, son los nombres de las cartas de Pablo, ¿verdad? Corintios, Éfeso, ¿verdad? Filipos, por ahí faltó Colosas, pero bueno, Colosas no era una iglesia muy grande, pero sí también es una de las cartas de Pablo. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer una parte y luego vamos a explicarlo y vamos a seguir así leyendo en partes para que la lectura no se nos haga tan pesada. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Recuerdan cómo hubo un problema ahí en Grecia con los judíos? Bueno, los judíos estaban esperando su revancha y hacen un complot contra Pablo y lo tratan de ponerle una trampa porque querían pues atraparlo y asesinarlo. Entonces Pablo pues toma la decisión de no ir por mar, fíjense, y qué bueno que él toma esa decisión porque si él se hubiera ido por mar, no hubiera pasado por las siguientes iglesias. Entonces vamos a continuar leyendo. Dice, en el versículo 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Recuerden que el que está hablando en primera persona es Lucas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, recuerden que el primer día de la semana es domingo y es el día de la semana en donde los primeros cristianos se reunían este, eh, se congregaban para buscar a Dios. Dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, Pablo era del Evangelio eterno, ¿verdad? Él era de carrera larga y imagínense desde mediodía hasta medianoche. Era un discurso muy, muy largo. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico,
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Fíjense, no nada más a mí se me duerme la gente, ¿verdad? También a Pablo se le dormía, eso es algo muy común, ¿verdad? Entonces, por eso no me siento mal cuando veo un hermano dormido por ahí, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, usted si se quiere echar su sueñito adelante. Más que si se muere, yo no sé si lo puede resucitar. Eso sí, eso no lo sé. Entonces, porque eso lo hace Dios. Dice el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pues de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Es decir, el muchacho se levantó, subió, comió y se estuvo hablando y, hasta el amanecer. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, ¿verdad? Fíjense qué tan interesante habrá sido el discurso de Pablo para que la gente estuviera dispuesto a escucharlo durante horas, ¿verdad? Horas y horas y horas. ¿Verdad? Tanto, qué tan interesante habrá sido ese discurso y también qué tanta hambre, ¿verdad? Había en la gente para escucharle. ¿Verdad? Entonces, vemos cómo o sea, los predicadores de aquel entonces pues agarraban vuelo, ¿verdad? Y aprovechaban todo el tiempo que pudieran para compartir la palabra. Ahora, también uno debe de entender que los ritmos de vida pues han cambiado. Anteriormente pues la jornada laboral era de sol a sol, ¿verdad? Y pues se oscurecía temprano y tenían pues más o tiempo para tal vez buscar a Dios. Entonces pues uno tiene que ir adaptándose también a las circunstancias. Ya más adelante cuando vienen los tiempos de persecución, pues obviamente esos tiempos de estar juntos, de predicarles a grandes multitudes pues se disminuye y literalmente los tiempos se vuelven muy limitados y las agendas se vuelven muy apretadas durante esos tiempos de persecución, pero la fe se aviva durante esos tiempos de persecución. Vamos a continuar leyendo en el 13. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. ¿Por qué se brincó Pablo a Éfeso? Hay dos razones principales por las cuales, porque muchos dirían, o sea, no inventes, a Pablo que ha hecho, sí pasó por otras ciudades, pero a Éfeso la pasa de largo. Se fijan, aquí está Éfeso y si van siguiendo la flechita, estábamos en Atenas y luego se va a Berea, a Filipos, a Troas y de Troas se brinca a Éfeso, o sea, ya no pasa por Éfeso, se va directo a Mileto. ¿Por qué se brinca a Éfeso? Bueno, hay dos razones principales. Una de ellas es que Éfeso era una ciudad grande, era ya una metrópoli, una de las ciudades principales, y probablemente su estadía ahí se iba a prolongar mucho tiempo. Esa es una, ¿verdad? Lo iba a retrasar en su objetivo de llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Recuerden que Pablo aún seguía a veces practicando algunas costumbres judías, no todas, ¿verdad? Pero él decía, pues yo soy judío y por eso las practico, pero los gentiles no las hagan, ¿verdad? No tienen por qué seguir practicando algunas costumbres judías. Entonces, esa es una. La otra es porque Éfeso ya tenía establecida una iglesia firme, ¿verdad? No era una iglesia recién fundada, era ya una iglesia grande y madura, la cual inclusive ya tenían ancianos, tenían diáconos y había ya una, una buena organización y una buena estabilidad espiritual en Éfeso. Este, Más adelante, eh, Timoteo, ¿verdad? Toma el mando de la iglesia de Éfeso y, y es una de las iglesias, se podría decir, más estables y más grandes de la región. Entonces, él no visita Éfeso, pero él manda llamar a los ancianos de Éfeso y le dice, vénganse a Mileto, aquí los voy a esperar, ¿verdad? Quiero darles un mensaje a ustedes. Entonces,
él se despide de esa manera de Éfeso. Y Lucas eh, escribe el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Recordemos quiénes eran los ancianos. ¿Alguien se acuerda quiénes eran los ancianos de la iglesia? Bueno, no los nombres, pero ¿qué eran los ancianos? No, Aquila y Priscila eran los ancianos de Roma. Pero qué eran los ancianos? Eran como los pastores, ¿verdad? Vendría siendo, sí, es correcto. Entonces, cuando usted vea la palabra anciano en la Biblia, es sinónimo de pastor o de obispo también. O sea, se le llama obispo, ¿verdad? Aquel que supervisa o aquel que disipula o aquel que enseña. Entonces, y también, si ustedes se fijan, a lo largo de la Biblia va a haber siempre en las iglesias obispos y diáconos, ¿verdad? Entonces, el gobierno de las iglesias generalmente estaba en los ancianos y en los diáconos, ¿verdad? Como apoyadores de los obispos. Entonces, vamos a continuar leyendo para que me vayan siguiendo con esta historia. Dice, entonces él pasó de largo a Éfeso, ¿verdad? Y el versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos ancianos eran? ¿Era uno? No, ¿verdad? Eran varios, ¿verdad? Entonces, normalmente en las iglesias de la iglesia primitiva habían varios ancianos, o sea, había varias personas que eran obispos, ¿verdad? Había varios diáconos, no era uno solo. Yo sé que normalmente nosotros estamos acostumbrados a iglesias donde solamente hay un pastor, ¿verdad? Y a lo mejor pueden haber varios diáconos. Pero lo normal es que en una iglesia no haya un solo pastor, ¿verdad? O un solo anciano, sino que haya al menos dos o tres, ¿verdad? Según la cantidad de ovejas que haya, porque a veces que las iglesias se vuelven enormes, ¿verdad? Masivas de miles de personas y solamente hay un pastor. Y eso limita mucho el que un pastor esté al pendiente de las ovejas, ¿verdad? O sea, no hay una cercanía, no hay un discipulado. Entonces, cuando hay varios, este, imagínense, vamos a suponer que hay un solo pastor en una iglesia de 1000 miembros y por alguna razón del destino, se muere dos hermanos el mismo día y otra hermana está en el hospital a punto de dar a luz, ¿verdad? Y otro hermano está pasando una crisis emocional y está a punto de suicidarse. ¿A quién atiende el pastor? Dice mi mamá que el que se va a suicidar, ¿verdad? Por el muerto ya está, ¿verdad? El, eh, sí, es correcto, como otros. Los tres necesitan o tienen la necesidad de ser atendidos, ¿verdad? Pues ya no, ¿verdad? Dar una palabra de aliento. De hecho, siempre cuando alguien va a predicar un funeral o compartir un funeral, siempre no debe enfocarse en el muerto, pues el muerto ya partió con Cristo, ¿verdad? Debe enfocarse en la familia, ¿verdad? Para consolarla, fortalecerla. Entonces, y si hay algún inconverso, pues quiera Dios si a lo mejor se salva, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al punto, ¿verdad? Los tres tienen necesidad. ¿Y cuántos pastores había, dijimos? Uno, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el pastor en ese caso, ¿verdad? O sea, pues se va a volver loco, ¿verdad? O sea, uno se va a volver loco y dos, pues realmente no le va a dar la atención que necesita cada oveja, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando hay a lo mejor dos pastores, ¿verdad? Y hay tres diáconos, por así decirlo, ¿verdad? Los pastores normalmente tratan de atender las necesidades más urgentes, ¿verdad? Pues el que se va a suicidar y el funeral, ¿verdad? Y la hermana que está dando a luz, ¿verdad? Pues mandan a un diácono, ¿verdad? Que es una necesidad a lo mejor no tan urgente como un fallecimiento o una persona que está a punto de quitarse la vida, ¿verdad? Entonces, de esa manera, uno busca atender la necesidad de la iglesia. Por eso, a mi punto de vista, ¿verdad? No es correcto que solamente haya un solo pastor o un solo anciano, ¿verdad? O un solo diácono en una iglesia numerosa, ¿verdad? A lo mejor ahorita, pues como el tamaño de la iglesia que tenemos, pues es suficiente, pero conforme la iglesia va creciendo, se va requiriendo también
personas maduras en la fe que vayan siendo delegadas, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Y eso hace que la iglesia vaya creciendo, porque si no hay ramas fuertes que soporten a otras hojas o frutos, ¿verdad? Pues ese fruto se va a caer, ¿verdad? Tiene que haber también, el tronco es Cristo, ¿verdad? Y el pastor, pues es una rama que sostiene a otros, ¿verdad? Pero si esa rama no tiene otras ramas también fuertes para sostener a otros, pues al final de cuentas se rompe y se pierde ese fruto o esas ovejas, o simplemente pues Dios las lleva a otra iglesia donde puedan crecer, ¿verdad? Y cimentarse correctamente. Entonces, por eso, si ustedes siempre se fijan, cuando en la Biblia se habla de ancianos, no solamente va a hablar de uno, se va a hablar de varios, ¿verdad? O de obispos se habla en plural, de diáconos se habla en plural. Inclusive en la iglesia primitiva, donde estaban los apóstoles, todos juntos los 12, eligieron no nada más un diácono, eligieron 7 diáconos, ¿verdad? ¿Y por qué los eligieron? Porque dice que las vidas eran desatendidas. O sea, ya había una necesidad en la iglesia. Los cargos en la iglesia no es porque, el David me cae bien, lo voy a poner de copastor, o el Edson me cae bien, pues lo voy a poner de diácono. No. O sea, si no hay una necesidad pujante de la iglesia, pues no hay tampoco la necesidad de establecer cargos y liderazgos, etcétera, ¿verdad? Entonces, entonces tiene que cumplir esos dos requisitos. Uno, que haya gente capacitada y dos, que realmente haya una necesidad en la iglesia. Dice entonces, mandó llamar a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? De la iglesia. El 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pausa aquí. Pablo habla mucho acerca del... Pablo tenía dos enemigos principales o dos oposiciones principales. Una fuera de la iglesia, que eran los judíos, ¿verdad? Que por él ser fariseo de fariseos y discípulo de Gamaliel, ¿verdad? Y les predicaba a los judíos, pues haga de cuenta que los judíos pues les daban la torre, ¿verdad? Porque es como si no sé, alguien muy importante de una religión se cambiara de religión, ¿verdad? Es un impacto muy fuerte en la sociedad, este, en este caso de la sociedad judía. Y los judíos siempre trataban de presentarle oposición a Pablo. Trataban de matarlo, trataban de calumniar en su contra, hacer complots contra él. Entonces, Pablo, durante todo su ministerio, él lucha y se enfrenta contra los judíos, los de su propia nación. Pero también dentro de la iglesia, Pablo se encuentra con otros enemigos. Y esos eran los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? O también llamados judaizantes. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero querían obligar a los nuevos creyentes pues a circuncidarse y a guardar la ley y a volver al Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo tenía esas dos oposiciones, una de forma directa, que venía externa de los judíos, que ahí sí el objetivo era pues destruirle a él y Dios le defendía de una manera. Y también estaba la oposición interna en la iglesia, que ahí Pablo lo que trataba de hacer era de exhortar y de corregir a esos hermanos judaizantes. Hubo algunos que de plano no quisieron corregirse y Dios tuvo que, más bien Pablo tuvo que evidenciarlos inclusive hasta llamarles falsos maestros. ¿Por qué les llamaba falsos maestros? Porque aun cuando se les había enseñado y habían conocido la verdad y habían recibido la doctrina de Cristo, de la salvación por fe y no por obras, ellos continuaban tratando de enseñar la doctrina de la circuncisión o de judaizar a los cristianos. Entonces, cuando una persona es confrontada, ¿verdad? En una falsa doctrina, y se le demuestra con la palabra de Dios y con evidencias, ¿verdad? Y se trata de corregir,
y no se corrige, ¿verdad? Uno tiene que evidenciar la doctrina, ¿verdad? La falsa doctrina que surge en el reino de Dios. En este caso, Pablo lo hace con varias cartas. Está la carta de los Gálatas. Si ustedes ven, la carta de los Gálatas va dirigido precisamente a detener la influencia de los judaizantes en la iglesia de Galacia. Y Pablo, fíjense, Pablo no dice nombres. Él va directamente sobre la doctrina, ¿verdad? Más adelante ya él empieza a decir nombres, ¿verdad? Pero él va directamente sobre la doctrina, ¿verdad? Sobre la doctrina. ¿Y por qué Pablo en esta ocasión se toma el tiempo de completar toda una epístola dedicada solamente a refutar a los judaizantes? Porque la doctrina de los judaizantes, que era la circuncisión y el guardar la ley, atentaba directamente contra la salvación de las personas. O sea, aquel que, y Pablo les dice, si ustedes, dice, continúan así, dice, o sea, se van a desligar de Cristo. O sea, prácticamente van a perder su salvación. O sea, esa doctrina está atentando contra su salvación. Este, y vemos otro ejemplo, que lo vimos más adelante, que era el ejemplo de Apolos, que él por desconocimiento, él predicaba solamente el bautismo de Juan, ¿verdad? Pero aquí la y Priscila le tomaron aparte, le enseñaron el evangelio, lo adoctrinaron bien, y él empieza, recibe la enseñanza y empieza ahora sí a enseñar de una manera correcta. Entonces ahí vemos cómo hubo un cambio, ¿verdad? En Apolos, en su forma de predicar. Él estuvo dispuesto a ser enseñado y a predicar de una manera correcta el evangelio y más bien de una manera completa, no incompleta. Y Apolos pues se convierte en un siervo de Dios que inclusive algunos eruditos creen que él fue el autor del libro de Hebreos. Muchos se lo adjudican a Apolos porque Pablo, hay una diferencia entre el lenguaje de Hebreos y las cartas de Pablo. Y es muy, a los pergaminos que Pablo estudió del Antiguo Testamento, de la Torá, y a los pergaminos que estudiaba Apolos. Es como si el David, su Biblia fuera de la Nueva Versión Internacional y la mía fuera Reina Valera. Entonces, cuando yo le escribo cartas a ustedes, yo me memoricé los textos con la Reina Valera, ¿verdad? Pero cuando David le citaba los textos en sus cartas, citaba la Nueva Versión Internacional. Entonces, por eso es que vemos que hay cierta diferencia entre las cartas de Pablo y Hebreos, ¿verdad? En esas citas, la forma o la traducción, sí, la traducción de la Torah que ellos citan era diferente, por eso muchos se inclinan inclusive a que Apolos fue el autor de Hebreos, ¿verdad? Pero bueno, Apolo se convierte en un predicador y en un siervo de Dios que es de gran bendición a la iglesia. Y Pablo nunca menciona nada malo de Apolos, ¿verdad? Él inclusive nunca lo reprende ni nada. Este, pero ¿por qué? Porque pues, Apolos recibió su instrucción, ¿verdad? Su corrección de una manera correcta. Entonces, volvemos aquí al capítulo de que Pablo pues, había hablado de todas las dificultades que ha tenido acerca de su ministerio. Y él se los dice a los ancianos, ¿verdad? Para recordarles su autoridad espiritual, ¿verdad? La autoridad que Pablo tenía para con ellos. Porque aunque los ancianos eran los líderes de la iglesia y la autoridad de Éfeso, ¿verdad? Pablo tenía una autoridad espiritual como apóstol. Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, y ponga mucha atención a esa palabra, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjense esa palabra de yo, dice, encadenado, dice, en espíritu. O sea, dice, yo, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Esa palabra ligado en el griego es encadenado. O sea, es algo tremendo. O sea, como si el Espíritu Santo lo arrastrara. Él mismo siendo dirigido y gobernado por el Espíritu Santo, es guiado y arrastrado por el Espíritu Santo a Jerusalén. O sea, el Espíritu Santo no lo dejaba en paz hasta que él fuera en dirección a Jerusalén, ¿verdad? Eso es algo tremendo porque
Eso es lo que es ser guiado por el Espíritu Santo, lo que es ser lleno del Espíritu Santo. No son los dones, ¿verdad? Y más adelante yo se los voy a compartir en un mensaje. Es lo que voy a predicar el día de hoy, de ser lleno del Espíritu Santo, que es realmente ser gobernado por el Espíritu Santo. Y Pablo, él usa ese término, encadenado o ligado por el Espíritu Santo, dice, estoy yendo a Jerusalén. O sea, hay algo dentro de mí que me dice, ve por acá, ¿verdad? O sea, dirígete hacia este lugar, ¿verdad? Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno quiere ir a un lugar, o quiere tomar una decisión, el Espíritu Santo te empieza a incomodar de todas formas. Te empieza a decir no, o hay algo dentro de ti que te dice, hey, hey, esto no está bien, ¿verdad? O sea, inclusive le voy a decir algo, yo a veces no he podido ni dormir cuando estoy tomando un rumbo que Dios me está diciendo no, hey, por ahí no es, ¿verdad? Entonces, apenas me enderezo a lo que Dios me está diciendo o a donde Dios me está guiando, y haga cuenta que como si algo de aquí se quitara. Es como si estuviera cargando algo y alguien me lo quitara, ¿verdad? Así es el dominio o el gobierno del Espíritu Santo en el cristiano. O sea, sí, sí, o sea, es como si Dios sacara la rienda, ¿verdad? Del caballo y ay, por allá no es, o sea, y empieza ahí a batallar el jinete con el caballo, ¿verdad? O el jinete con la mula, ¿verdad? O con el burro, ¿verdad? O con el animal que quiere dirigir. Entonces hay una fuerza que jala hacia un lado, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que exige de nosotros que cedamos el gobierno a Él, ¿verdad? Que eso va muy ligado a ser lleno del Espíritu Santo. No puede una persona ser llena del Espíritu Santo si no ha cedido el gobierno de su vida a Dios. Puede sentir la presencia de Dios, fíjese bien, puede sentirla, pero si no ha rendido completamente la voluntad, no puede ser llena. Porque sentir hasta los pecadores la sienten, pero ser lleno del Espíritu Santo es rendir completamente la voluntad a Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, él mismo estaba sintiendo que al llegar ahí iba a sufrir prisiones y tribulaciones. Versículo 24, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Es decir, Él se está despidiendo. Es decir, esta es la última vez que ustedes me van a ver. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, Él les había dicho y les había enseñado todo lo que Él podía enseñarles. O sea, Él le había enseñado el Evangelio, Él les había dado todos los consejos espirituales habidos y por haber. Y aquí también es una evidencia de que la iglesia de Éfeso ya había sido instruida y ya era capaz de gobernarse a sí misma. Cada iglesia debe ser capaz de gobernarse a sí misma, de producir sus propios líderes, de producir sus propios pastores, de producir sus propios misioneros y de poder disipular sus propias, bueno, las ovejas que lleguen a ese redil. Eso es lo que es cuando una iglesia alcanza la madurez de espiritual, ¿verdad? Cuando ya es autónoma, que no depende ya de un hombre o de una cobertura o de otra iglesia para poder funcionar. Normalmente los misioneros y grandes organizaciones este, la, categorizan las naciones no alcanzadas en base a esto. Es decir, por ejemplo, en México, pues hay pastores, ¿verdad? Hay pastores mexicanos que hablan nuestro idioma. Hay una Biblia escrita en nuestro idioma. México ya produce pastores y misioneros
ya tienen la capacidad de discipular a otros. Entonces, dentro de la categoría por ejemplo, ¿cómo se llama esa página para donde este, habla de la ventana 1040? Así se llama, ventana 1040 en inglés. Ok, bueno. Hay una página que se llama Ventana 1040, ¿verdad? Y hay otras organizaciones como Cristo para las Naciones que toman esto como referencia para determinar si una nación ha sido alcanzada por el Evangelio. Si ustedes, México es una nación alcanzada por el Evangelio porque ya tiene iglesias maduras, ya produce sus propios pastores, ya inclusive manda misioneros a otras naciones y es una iglesia que tiene la capacidad de alcanzar a otras, a su propia comunidad. O sea, México ya no necesita más misioneros, al menos en las ciudades grandes. Tal vez los ocupe en la sierra, ¿verdad? Allá donde... Ándale, Open Doors International, es la página. Este, entonces, por eso esas naciones dicen, oye, ¿sabes qué? Pues esta nación no necesita misiones, o no necesita misioneros, ya es un país alcanzado. Pero, ¿qué pasaría con una nación como Omán o Yemen, ¿verdad? O Irak, ¿verdad? O Jordania, donde anda nuestra hermana Justin, es donde este, es Open Doors, ¿verdad? Bueno, esa es la página de Open Doors, ¿verdad? Los países que usted ve así en rojo o en naranja son los países que se les llama no alcanzados, porque México está así. Sí. Ah, hay persecución, pero entonces es la persecución, ¿no? Esos son los países. Ok, bueno, pero hay otros donde categorizan los países alcanzados y no alcanzados. Este, sí, bueno, aquí en México es categorizado un país que padece persecución porque hay estados allá en el sur donde el evangelio es perseguido, ¿verdad? Creo que es el de Acapa, ¿sí no? Dale para abajo. No, dale clic aquí. No es no, ¿verdad? No, no son estadísticas. Ok, bueno, hay otro mapa, y luego me lo llevo de tarea, donde aparecen las naciones no alcanzadas. Por ejemplo, la nación donde, dale para abajo, para que muestre este mapa. Por ejemplo, por aquí está Jordania, en esta parte, Jordania, que es donde está la hermana Justin, ¿verdad? Es un país que no es alcanzado, es decir, no tienes una iglesia establecida, no hay pastores ahí. En Jordania no produce misioneros, no produce sus propios pastores. Creo que la Biblia sí está traducida ¿cómo se llama? Al árabe, ¿verdad? Creo que sí está traducida al árabe, pero aún así no hay quien enseñe o una organización, una iglesia madura estable, ¿verdad? No hay ancianos ahí, no hay esa capacidad, no hay evangelistas, no hay entonces, cuando no hay esos los 5 ministerios o no hay diáconos, no hay esos ministerios en esos lugares, y si los hay, vienen de fuera, se les considera una nación no alcanzada por el Evangelio. Y también el porcentaje de cristianos es muy bajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México el porcentaje de cristianos ronda entre el 10 y el 12%. Cristianos protestantes, no católicos, ¿verdad? Aquí en México es entre el 10 y el 12%, es decir, que de cada 10 mexicanos, uno se considera cristiano protestante, ¿verdad? Que sea verdadero, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero se considera que por lo menos el 10% de los mexicanos es cristiano protestante o cristiano evangélico. Sí, ahí está Jordania, ¿verdad? Que también es otro país donde se padece persecución, musulmán, es musulmán. Entonces, más o menos del 5%, 4% es cristiano en Jordania. Esos son números muy, muy bajos. Y aparte que es un país perseguido. O sea, ahí literalmente no podemos juntarnos como lo hacemos aquí. O sea, ellos tienen que, literalmente tienen una iglesia en un sótano. O sea, ya los videos que nos manda la hermana Justin, o sea, literalmente están en un sótano. O sea, es una iglesia subterránea. Este, pero bueno, después seguimos platicando. El lugar 50 de persecución. En naranja. El primero Corea del Norte. Sí, bueno, ¿en México en qué lugar está? De una para saber. 31. Oh, su mecha. Entonces estamos más adelante que Jordania. En los narcos, allá en el sur.
Sí, y eso no aparece en las noticias. ¿Verdad? Pero bueno, hay que seguir orando por Emily. Ahí anda. Vamos a continuar con el mensaje. Entonces, también esa es una de las razones por las cuales Pablo no llega directamente a Éfeso. Éfeso ya era una iglesia bien discipulada, bien fortalecida, bien cimentada y capaz inclusive de sostener a otras comunidades. Y que ese es el objetivo al cual nosotros debemos de llegar como iglesia. O sea, nosotros el día de mañana, casa de oración tiene que llegar a ser una iglesia capaz de producir sus propios pastores, de producir misioneros, ¿verdad? Y de sostener otras obras, ¿verdad? O sea, eso es cuando ya una iglesia alcanza esa madurez espiritual, ¿verdad? Y que no dependan de una sola persona, ¿verdad? Que haya la capacidad de que varios hermanos puedan, si el día de mañana a mí me agarran y me matan, no sé, que haya alguien lo suficientemente capaz y espiritualmente fuerte como para decir, ¿sabes qué? Pues yo le ayudo, ¿verdad? Y la iglesia puede decir, ¿sabes qué? Pues vemos que el hermano también es capaz, pues lo reconocemos como liderazgo, etcétera, y que pueda salir adelante, ¿verdad? Ha pasado muchas veces que cuando un pastor fallece, pues haga cuenta que es el fin de la iglesia. O sea, ahí terminó la obra. ¿Por qué? Porque no había tampoco otros pastores o diáconos capaces de desempeñar el liderazgo en esas iglesias. Por eso es necesario que también haya otras personas espirituales y que puedan sostener también a otros. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 26, por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, esa palabra protesto, es decir, yo les exhorto, yo les animo, yo les ordeno literalmente. Es una orden, constar, ¿verdad? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice el versículo 28, y aquí viene un encargo muy importante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Vemos cómo la palabra obispo se relaciona con ancianos, son sinónimos. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿De quién es la iglesia? ¿No es de los obispos? No. ¿Es de los diáconos? No. ¿Es de las ovejas? No. Es del Señor. Entonces, fíjense, y ahí es donde uno también debe de entender que la iglesia no es de uno. O sea, las ovejas no son, un pastor no es dueño de ninguna oveja. Las ovejas son de Cristo. O sea, y el pastor, su chamba es ser el perro ovejero que le ladra a las ovejas y cuando una se está alejando va y la persigue y le ladra. No la muerde, ladra para que se acerque al buen pastor que es Cristo. Esa es la chamba de un pastor realmente. ¿Verdad? Nosotros no somos dueños de ningún rebaño, de ninguna oveja. Y Dios el día de hoy puede traer ovejas y el día de mañana moverlas a otro rebaño porque Él es el dueño. O sea, uno no, muchas veces te dicen, se fue de la iglesia, ¿verdad? Ya apostató de la fe. No, espérate, ¿verdad? Este, o ya se rebeló la oveja y se fue, ¿verdad? No, ¿verdad? Si Dios la está llevando, pues es Dios, ¿verdad? Dios es el dueño de las ovejas, no uno, ¿verdad? Si Dios trae a una oveja, ¿verdad? Y a veces, bueno, no voy a quemar gente, ¿verdad? Pero sí ha pasado que mi esposa siempre, "Ay, no, el codazo". No, pero sí ha pasado que hay pastores que empiezan a robar ovejas de otros lados, ¿verdad? Y empiezan no, vente acá, para acá, ¿verdad? A nosotros cuando nos ha pasado, o hemos hablado, o inclusive hemos orado por personas para que se acerquen a Dios, nosotros le extendemos la invitación, ¿verdad? ¿Sabe qué? Pues nosotros tenemos esta iglesia, ¿verdad? Si quiere usted y si Dios le dirige a usted a congregarse con nosotros, adelante. Y si no, busque dónde congregarse, pero no deje de congregarse. Y así a veces pasa, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos estado orando por los hermanos de mi esposa, mis cuñados, este, y uno de ellos inclusive hasta nos dijo, no, sí, voy a ir y no sé qué. Gloria a Dios, si Dios te guía, vente aquí, ¿verdad? Pero si no, no dejes de congregarte. Y ahorita se está congregando en otro lado. O sea, y gloria a Dios. Y le damos gracias por eso, porque es una victoria para nosotros, porque nuestras oraciones fueron escuchadas, ¿verdad? Y si Dios lo llevó allá, Dios sabe por qué, ¿verdad? Uno siembra y otro cosecha, ¿verdad? O sea, y a final de cuentas, el crecimiento lo da Dios.
Igual también pasó con otra hermana de mi esposa, ¿verdad? Ahorita ya se está congregando en otra iglesia, ¿verdad? Pero gloria a Dios, es una victoria y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, Dios sabe por qué, ¿verdad? Dios sabe por qué y uno no debe de ponerse así como que, ay, no, yo estuve orando por él. No, o sea, uno tiene que dejar que Dios haga la obra en la vida de las personas como Él quiera y cuando Él quiera y donde Él quiera, ¿verdad? Entonces, donde va a ser, donde va a ser bendecido y donde va a ser de bendición también a otros. Amén. Entonces, la iglesia no es del pastor, no es de los obispos, no es ni de las ovejas ni de los diáconos, es de Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros también a tener una responsabilidad, en cuanto a nuestra iglesia local. Dice, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjense, fíjense bien. ¿Qué pasó ahí? A ver, pasa. Ah, a ver, pues adelante. Nada más que yo no sé si los puedo resucitar, ¿verdad? No, ahí está un café que resucita muertos. Ahí se los paso. Este, la iglesia, hermanos, Dios la compró con su sangre. O sea, tiene un precio muy, muy valioso, hermanos. Y les voy a decir algo, y de una vez se los digo, y espero que este, tengan el mismo sentir que yo tengo en ese aspecto. La iglesia no está para cumplir deseos personales. O sea, aquí no es como que, ay, yo quiero tener protagonismo. No. La iglesia es de Cristo y fue comprada por la sangre de Cristo. Tiene un valor mucho más grande que el de una empresa secular, mucho más grande que todas las organizaciones empresariales, más que toda la bolsa de valores de Nueva York, tiene un valor impresionante. Y si fíjense, si a los grandes ejecutivos, a los grandes directores de empresas, ¿verdad? Los han echado a la cárcel por hacer mal uso de esas compañías que tienen valores impresionantes, ¿qué nos espera a los que usemos la iglesia de Dios para nuestros propios propósitos? Terrible. Entonces, fíjense, hermanos, por eso uno debe tener mucho cuidado, este, de si Dios nos pone en un liderazgo, no es para levantarnos la autoestima ni levantarnos el ego, es para servir a Dios y servir a su propósito, ¿verdad? Si Dios el día de mañana nos llega a poner aquí a tocar enfrente, no es para yo lucir mi talento, es para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque a veces es muy común que sube a uno aquí un músico y el primer domingo saca todos los arreglos de guitarra o de bajo o de batería o de todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los ojos se dirigen hacia ese músico. Ah, no, me toca con ganas. El David, no, escuchaste el solo que se aventó, ¿verdad? ¿No? Y, eh, este, y uno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los reflectores apuntan hacia el músico, no apuntan hacia Dios. Pero cuando un músico, ¿verdad?, sabe cuál es el propósito de la iglesia y sabe su lugar en la iglesia, dice, yo voy a cumplir con lo que la canción es. Si la canción me dice que lleve esta melodía, la voy a tocar sí. ¿Verdad? Menos es más, dice el dicho. Este, y cuando cada músico hace lo que le corresponde en su papel, la iglesia se centra en la letra, ¿verdad? Que es alabar a Dios. Y si viera cómo la presencia de Dios se derrama en la iglesia, pero imagínense que cada músico se pone a lucirse en su instrumento, ¿verdad? Va a estar como la vecindad del Chavo, ¿verdad? Cada quien haciendo, pues todo se va a dirigir al espectáculo de aquí en lugar de lo que hay allá arriba que es Dios. Entonces, y lo mismo sucede con la predicación, ¿verdad? Uno debe de siempre guiar a la persona a Cristo, ¿verdad? A Dios, a exaltar el nombre de Dios, a buscar a Dios, a acercarse a Él, ¿verdad? No honren al pastor, honren al predicador, no, o sea, eso no es correcto, ¿verdad? Este, uno siempre tiene que, predicar, yo siempre he dicho, y cuando a usted le toque predicar, le voy a dar un consejo, predique como le gustaría a usted que le predicara, con amor. Si yo voy a exhortar a alguien y Dios me da un mensaje de exhortación, así que tú dices, ay Dios, hasta a mí me duele, ¿verdad? Uno debe decir, ¿cómo me gustaría que alguien me exhortara estando ahí? Con amor, ¿verdad?
Uno no debe de subirse aquí al púlpito resentido con alguien de allá de abajo, ¿verdad? Aventarle indirectas, indirectas. No, eso no es de Dios. Porque estás predicando no por amor, lo estás haciendo por odio y por resentimiento y por este, represalia o qué sé yo. Pero eso no es bíblico. Es más, eso es condenable bíblicamente, ¿verdad? Como, porque si uno predica la palabra es por amor al que nos está escuchando. Y no predicarlo por odio, por revancha o por rencor, o también por ego, ¿verdad? De que, miren, o para desahogarse también, ¿verdad? No, o sea, uno predica por amor a la gente que está escuchándonos. Y cuando Dios nos da un mensaje de bendición, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito. Pero cuando Dios nos llega a dar un mensaje de exhortación que tiene que darlo, sí, con la varita, pero con la manita otra para sobar, ¿verdad? O sea, este, con amor, ¿verdad? Como Cristo nos reprendiera a nosotros. Y ya voy a terminar, vamos a continuar. Versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense cómo lo hacía Pablo. ¿Cómo amonestaba Pablo a la iglesia? Con lágrimas. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? Que Pablo amonestaba a la iglesia con lágrimas, que le dolía hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque los amaba. O sea, no es y sí lo voy a decir aunque salga en internet, a mí me cae bien mal esos hombres que predican y hablan como que, no, yo soy el ungido de Jehová y vengo a decirles y esto y lo otro y se ponen a predicar y a hablar con una prepotencia, ¿verdad? Una soberbia. La verdad, a mí me cae mal eso, hermanos, porque así como al menos yo, y eso yo se los comparto, el día que usted predique, no lo haga así. Hágalo como le gustaría que usted, con humildad. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo? Dice, yo les exhortaba con lágrimas en los ojos. No alzando la voz y gritando y diciendo, bola de pecadores y esto. No, o sea, él lo hacía con lágrimas en los ojos, amando a esas personas, ¿verdad? A veces uno tiene que hablar firme, ¿verdad? Pero este, una cosa es hablar firme y otra cosa es hablar con prepotencia, ¿verdad? ¿Cómo le habla un papá a sus hijos, ¿verdad? Bueno, bueno, depende del papá, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Pero normalmente, sí, sí, pero un papá o sea, con amor busca corregir a su hijo, no lo busca destrozar, ¿verdad? No lo busca mandarlo al infierno, ¿verdad? No. ¿Y qué pasa cuando un papá ve que un hijo, un niño, pues ya aprendió, ¿verdad? Y se doblegó y pues está recibiendo el regaño? Hasta ahí le para, ¿verdad? Hasta ahí le paras. Está bien, mijito, no te preocupes, ¿verdad? Y hasta uno le reduce el castigo porque pues sabe que, ¿para qué es la disciplina? Para corregir la conducta, no es para, no es para tumbarle ¿cómo se llama? No es para desquitarse con el niño, ¿verdad? O sea, es para corregir la conducta, no para desquitarse el enojo. De hecho, un libro que leyó hace mucho mi mamá decía, usted no corrija ni disciplina a su hijo si está enojado, espérese a que se salga el enojo y ya después, ahora sí, corrige, ¿verdad? Porque a veces uno en el enojo a veces toma decisiones incorrectas. Entonces, volviendo al ejemplo de Pablo, Pablo les decía, este, dice, por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir, él lo hacía con humildad, él lo hacía con amor, no con prepotencia ni con soberbia. Dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Este, Voy a hacer una pausa aquí. Aquí Pablo está anunciando que probablemente vengan lobos rapaces y vengan falsos maestros y que inclusive saldrían de la misma iglesia de Éfeso. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces Pablo trata de aconsejarles a ellos, velen, o sea, escudriñen, ¿verdad? No permitan que estos hombres lleguen al poder o que lleguen al liderazgo de una iglesia. Y las iglesias debemos de velar porque hombres así no lleguen al liderazgo de la iglesia. Y es ahí donde, cuando
el modelo bíblico es que los ancianos elijan, ¿verdad? Y el diaconado elijan al pastor de la iglesia, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Y entonces yo como pastor, si yo designo a alguien como anciano, pero yo tengo solamente un punto de vista, yo no tengo el punto de vista del hermano Javier, ni de la hermana Iris, ni de mi hermana, o sea, hay cosas que tal vez yo no vea, ¿verdad? Y en la multitud de los consejeros está la victoria. Oiga, hermano, pero usted no ha visto estas actitudes, ¿verdad? Porque con usted sí se comporta muy santo, muy bueno, muy esto, pero acá, híjole, hace muecas y hace esto y hace lo otro y habla chismes y habla del otro, o sea, no, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma una decisión que no es unánime, que es plural, de un consejo, ¿verdad? De un consenso, puede tomar decisiones seguras. Y así también yo me protejo a que un criterio mío me haga cometer un error. Decir, pues si yo llego a tener un hijo, ¿verdad? Que es muy común en las iglesias, ¿verdad? Que, no, pues mi hijo va a ser el próximo pastor, ¿verdad? Pastor, pero usted no conoce que su hijo hace esto, esto, esto y lo otro, ¿verdad? Y le falta esto, esto y lo otro. No importa, es mi hijo, ¿verdad? Él va a ser el siguiente pastor y se acabó, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que como el padre no ve realmente a su hijo como es, o no conoce ciertas cosas, pasa que el siguiente, pues, tal vez no está apto completamente. Ahora, no digo que no pueda llegarlo, ¿verdad? Pero tiene que tener la opinión de la iglesia para que ese joven o esa persona llegue al liderazgo. No puede ser una decisión unánime. Porque cuando se hace una decisión unánime por compadrazgo, o por afecto o por algún sentimiento, ¿verdad? Se puede suceder que la persona que se coloque en el liderazgo sea una persona que no esté capacitada o que no tenga la madurez para desempeñar ese cargo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la iglesia empieza a tener líderes carnales, líderes que buscan lo suyo propio, líderes que no sirven a la iglesia por amor a la iglesia, sino lo hacen por intereses personales y terminan dañando y lastimando a la iglesia. Por eso, todo lo que les he explicado de la forma de gobierno eclesiástica, que aunque no es perfecto, porque los humanos somos imperfectos y podemos inclusive en ese sistema cometer errores, ¿ya? Tratamos de cerrar filas para evitar que el día de mañana llegue un liderazgo equivocado. Y así, y desgraciadamente en muchas iglesias han llegado hombres a posiciones de liderazgo que han dañado a la iglesia, que han infiltrado falsas doctrinas, que han desviado a la iglesia tras otras cosas del mundo. Y el resultado actual que tenemos es de muchas falsas doctrinas rondando ahí en las redes sociales, ¿verdad? Este, Iglesias donde pues se vacían, ¿verdad? Se quedan solas porque el liderazgo no está haciendo bien las cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Pablo sabía que llegarían lobos rapaces a la iglesia, sabía que llegarían personas, hombres, con cosas perversas, como lo dice aquí el versículo, dentro de la iglesia, de dentro de la iglesia saldrían. Y es por eso que le encarga a los pastores, a los obispos, líderes de la iglesia, que velen. ¿Qué es velar? Estar al pendiente, que no se les escape nada. ¿Por qué? Porque es el rebaño de Dios, de discernir, ¿verdad? Y ahí es donde uno también debe de empezar a tener ese discernimiento, ¿verdad? De escuchar, de leer la palabra de Dios para poder ir guiando, ¿verdad? De tener también esa relación con Dios para que el Espíritu Santo nos muestre si hay algo malo, torcido, etcétera. Y eso es lo que los cristianos y como iglesia debemos de hacer, ¿verdad? Como la iglesia debería. Yo sé que me estoy pasando el tiempo, pero esto es muy importante. La iglesia de Berea era una iglesia que leía la palabra y se levantaba y decía, no, sí es cierto, Pablo, lo que está diciendo Pablo es verdad, aquí está, ¿verdad? Pero si viniera un falso maestro, hey, no, esto no cuadra, ¿verdad? Estaban bien truchas, hermanos, bien truchas en ese aspecto. Este, Conocían la palabra, ¿verdad? Conocían la palabra. Entonces, debemos de llegar también a ese nivel de poder distinguir de un falso maestro a un maestro verdadero, ¿verdad? Y se los digo porque ahorita hay mucha información en redes sociales, ¿verdad? Y hay muchos predicadores y hay muy buenos, sí, no lo dudo, ¿verdad? Hay hombres que han sido de bendición. Por ejemplo, yo les puedo nombrar algunos, Chuy Olivares,
Charles Stanley, Paul Washer, muchos hombres, Juan Manuel Vaz, un español también muy bueno, que son de edificación, ¿verdad? ¿Cómo se llama el pastor que tú escuchas? Juan Manuel Sierra, ¿verdad? También. Entonces, son predicadores que tú dices, "Oye", o sea, te bendice y tú sientes cómo se alimenta tu alma, ¿verdad? Pero también hay otros que tú dices, "Híjole, lejos de alimentar el espíritu, está alimentando la carne con lo que está diciendo. O sea, pura motivacional y puro, pues sí, son más motivadores que bíblicos. Entonces uno debe de llegar a ese punto de poder distinguir. Vamos a seguir leyendo ya por último. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Está hablando Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice el 34. Antes vosotros habéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Esa frase de estas manos me han servido es Pablo diciendo, yo tengo mi oficio. ¿Recuerda cuál era el oficio de Pablo? Hacer carpas, ¿verdad? ¿Dónde lo vimos? Atrasito, en Hechos capítulo 18, versículo 3, cuando fueron con Ananías y Zafira, con esta Aquila y Priscila, y se quedó con ellos, y ahí el texto nos dice que los dos tenían el mismo oficio, ¿verdad? De hacer carpas. O sea, Pablo, aparte de ser predicador, se dedicaba a hacer tiendas de campaña, o sea, bueno, carpas, para los campamentos o simplemente hacer artículos de piel. Entonces, él decía, estas manos me han servido. O sea, yo he aprendido a ganarme el pan que yo como. O sea, yo no les he exigido a ustedes oro ni plata. Y aquí es donde uno le preguntaría, "Ah, entonces no le exigía los diezmos". Pues no, hermanos, no exigía los diezmos. Pablo trabajaba con sus propias manos. Y él señala sus manos porque ¿cómo estarían las manos de Pablo para decir que estas manos me han servido? O sea, deterioradas, ¿verdad? Ya no eran las manos este, de un fariseo que solamente movía los pergaminos, ¿verdad? Ya eran unas manos fuertes, maltratadas, desgastadas de tanto trabajar. En el ministerio, hermanos, no es pecado que un ministro trabaje. Yo sé que normalmente estamos acostumbrados a que los pastores o evangelistas o misioneros, pues se dedican 100% a la obra. Pero la Biblia no en ninguna parte dice que deben dedicarse 100% a la obra, ¿verdad? Hay algunos que sí pueden hacerlo, ¿verdad? Pues ya a lo mejor una iglesia grande que puede sostener a un pastor, pues sí, ¿verdad? Pero no necesariamente debe ser así. Este, un pastor puede trabajar por su cuenta, ¿verdad? Y tener sus propios ingresos y aparte, pues dedicarse a la obra, ¿verdad? O sea, mientras puedan funcionar las dos cosas a la vez, pues se permite, ¿verdad? No es una prohibición. Y yo comento esto porque muchas veces se ha condenado mucho el que los pastores no trabajen y también se ha condenado el que los pastores trabajen, ¿verdad? Pero la Biblia no condena ni una cosa ni la otra, es simplemente permisivo, ¿verdad? Y Pablo, él tenía, aparte de ser predicador, de ser apóstol, él tenía su oficio, ¿verdad? De hacer carpas y las vendía y con eso se sostenía él y sostenía también a los que estaban con él. O sea, él no exigía a las iglesias una ofrenda. Él se dedicaba a hacer carpas y ser apóstol era su hobby, ¿verdad? Como dirían, ¿verdad? Este, era su anhelo, su modo de vivir. Entonces, vamos a continuar. Dice, en todo se he enseñado que he trabajado así. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí viene el famoso texto, ¿verdad? Y él, o sea, y él mismo está diciendo, inclusive yo de mi trabajo de vender carpas, yo he tomado para bendecir a otros. Entonces, algo que Pablo hacía, ¿verdad? Me pregunto si los predicadores de la prosperidad enseñaron este texto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Dice, después dice 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Es decir, aquí Pablo ya se estaba despidiendo porque él sabía que él era la última vez que los iba a ver, ¿verdad? Digo, Pablo es un gran hombre de Dios en muchas formas y la verdad es que qué ejemplo de vida, ¿verdad? Qué ejemplo de vida en todo aspecto
Y ojalá y Dios nos conceda a cada uno de nosotros, pues llegar a ese mismo sentir, ¿verdad? Ese mismo, carácter, esa misma madurez de poder servir a Dios de esa manera. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, hermanos? Comentario o algo que quieran añadir, ¿no? Todo bien, todo claro como el agua, hermano. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy, Dios. Padre, te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a atesorar esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre recordarla, Padre, a siempre servirte por amor a ti, Señor, y servirte por amor a los demás, Señor. A no hacer nada por ganancias terrenales, Señor, o por deseos propios o intereses personales, Padre, sino al contrario, Señor, siempre hacer todo por amor a ti, Señor, por devoción a ti, Señor, y por amor también a nuestros hermanos, por amor a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder seguir creciendo, Señor, espiritualmente, Padre, a que nuestro crecimiento espiritual, Señor, llegue al punto que podamos también bendecir a otros, Señor, a sostener la fe de otros, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a que nuestro corazón, Señor, y nuestro espíritu vaya creciendo y fortaleciéndose en la fe, Padre. Te lo pido, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a servirte en esta iglesia en donde tú nos has plantado, Señor. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, y yo sé, Señor, que de entre de ellos tú levantarás a muchos hombres y mujeres de fe, Señor, que harán prodigios, que harán milagros, Señor, que tú los usarás, Señor, y los llevarás, Padre, a puestos de liderazgo, Señor, a lugares, Señor, donde ellos no se imaginaron llegar, Padre. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza, Padre, la tengan siempre presente, Señor, para que puedan servirte con libertad, para que puedan servir con amor, Señor, y sobre todo, Padre, que tú nos puedas bendecir, Señor, a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.